Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio a un nuevo webinar de Geocom. Este webinar se llama ¿Por qué invertir en una estación total robótica? Y responde a una serie de hechos que avalan el poder adquirir un instrumento de esta categoría. ¿Bien? Mi nombre es Ariel Silva y me acompaña en esta ocasión José Carrasco, quien durante el último tiempo ha trabajado implementando estos sistemas en diferentes industrias, en la parte de túneles principalmente, en vialidad, etcétera. Bien, la agenda de hoy está basada en una introducción en términos teóricos de lo que tiene relación con estaciones totales. Esto se denominan observaciones terrestres, dado que la estación total cuenta con observables que caen en esta categoría, ¿cierto? Está también lo relacionado con aplicaciones y funcionalidades. Vamos a hablar sobre la orientación de las estaciones totales, cómo pueden realizar observaciones parapoligonales y redes. Vamos a mostrar también levantamientos robóticos, replanteos robóticos, seguimientos de equipos u objetos, ¿cierto? Ahí queda, digamos, de forma generalizada y monitoreo. Para terminar con las excusas de por qué se debería invertir en las estaciones totales. Nos está pasando la diapositiva. Ahí sí, ahí se está pasando la... Ahí sí. La diapo. Ya, perfecto. Otra vez con la agenda, vamos a hacer una teoría sobre las estaciones totales. Vamos a comentar sobre las observaciones terrestres que realizan, aplicaciones y funcionalidades respecto a la orientación, observación para poligonales, en redes geodésicas, levantamiento robótico, replanteo robótico, seguimiento de equipo o en realidad de forma generalizada de diferentes objetos y monitoreo, para terminar con responder esta pregunta de por qué se debería invertir en estaciones totales robóticas. ¿Bien? Bien. Vamos a definir lo que es una estación total. Básicamente se trata de un dispositivo de observación terrestre, como lo había mencionado ya, que realiza observaciones de dirección. Estas observaciones de dirección se transforman en ángulos, y en este caso hablamos de ángulos horizontales o de ángulos verticales. Posteriormente, esos ángulos horizontales se transforman en azimutes, ¿sí? Y también observa distancia inclinada, que otorga lo que se denomina también factor de escala en el levantamiento. O sea, otorga, más que factor de escala, otorga la escala, el tamaño, ¿cierto?, en la determinación de las coordenadas. ¿Ya? Vamos a tener entonces direcciones horizontales, direcciones verticales, que se transforman en ángulos, y distancias, que en este caso son distancias inclinadas. Este tipo de teoría se ajusta completamente también a la determinación de sistemas locales en términos geodésicos, ¿cierto? Pasando acá por este elemento que se denomina plomada física, se logra hacer la conexión con los sistemas de medición de la geodesia espacial. ¿Bien? Bien, vamos a tener entonces las distancias inclinadas. Esas distancias inclinadas se corrigen por presión y temperatura. Se aplica también la constante de un prisma. Se aplican también las alturas de instrumento y de objetivo para poder obtener una distancia inclinada final.
esta distancia inclinada final es susceptible también de poder transformarse en distancia horizontal, en distancia geodésica o en distancia proyectada, finalmente, dependiendo de la superficie de referencia que se escoja para hacer el cálculo de las coordenadas. ¿Sí? También en términos de los ángulos horizontales, que posteriormente se convierten en azimutes, se aplican las correcciones de colimación e inclinación que la estación total incorpora en cada medición. Y los ángulos cenitales o ángulos verticales, en donde también se aplican estas mismas correcciones, ¿cierto? Se corrigen por curvatura y refracción. Y también se aplican las alturas de instrumento y objetivo, para finalmente, con todas estas observaciones, cuando ya están corregidas, cuando están con todo cuando ya están con todo el modelamiento aplicado, ¿cierto? Se utilizan estas ecuaciones para poder calcular las coordenadas cartesianas tridimensionales de cada uno de los puntos que se observen, ¿sí? Respecto al portafolio de las estaciones totales robóticas, vamos a tener el portafolio de Trimble, que es con lo principal que nosotros estamos trabajando. Tenemos la Trimble SX10, es una estación total de escaneo, tiene un distanciómetro bastante preciso, precisión angular de 1 segundo, capacidad de escanear con una tasa de captura de 26.600 puntos por segundo, incorpora también el sistema Vision para poder, digamos, capturar fotografías en cada levantamiento. También está la Trimble S9 HP, tiene un distanciómetro muy preciso de 0,8 milímetros más una parte por millón, precisiones angulares que van del orden de 0,5 y 1 segundo, y también incorpora el sistema FineLock de largo alcance, digamos, estableciendo un instrumento ideal en términos de monitoreo y de ingeniería, ¿sí? También está la S9 en otra versión que no incorpora el DRHP, sino que incorpora el DR+, ¿cierto? La S7 incorpora DR+, y también un sistema que se denomina SureScan, que permite hacer escaneos a superficies, digamos, en donde el rayo, ¿cierto?, donde la medición que se hace con el distanciómetro no incide de forma normal. Bien, y la S5 que, está dedicada para las tareas de topografía convencional más rutinarias. Bien. En el ámbito de las distancias vamos a tener que las estaciones totales emiten digamos, una onda electromagnética, y esta onda electromagnética después se devuelve a la estación total. La estación total, en este caso en el distanciómetro, cuenta con un emisor, o sea, con un transmisor y con un receptor, ¿cierto? Eso se verifica mediante dos tecnologías. Hay una tecnología que está presente en la S5, en la S7, que se llama DR+, ¿cierto? Que permiten estas precisiones que ustedes están viendo, y la técnica que utiliza o la tecnología se llama tiempo de vuelo, ¿sí? La SX10 también aplica esa misma tecnología para medir las distancias. Sin embargo, la S9 de RHP utiliza una tecnología que se denomina de diferencia de fase. Entonces, vamos a tener que el tiempo de vuelo permite hacer mediciones mucho más rápidas y de mayor rango cuando se trabaja sin prisma, y la diferencia de fase permite hacer mediciones con prismas de forma más precisa. Acá hay un ejemplo de una observación simple. En la teoría, si ustedes observan con S5 1000 metros, estaríamos obteniendo una precisión de 2.2 milímetros. Sin embargo, con la S9 de RHP, esos 1000 metros, estaríamos teniendo una precisión de 1.3 milímetros, ¿sí? Sin embargo, y acá pueden ver la curva de cómo se va, digamos, propagando el error en términos de la distancia y de la precisión que se está esperando, ¿cierto?
Sin embargo, si nosotros aumentamos las observaciones, hacemos 4 observaciones para medir un puro punto, ¿cierto? Estaríamos disminuyendo la precisión o, digamos, disminuyendo el error, lo cual también se podría decir como un aumento de la precisión. En estos mismos 1000 metros, con la S5 estaríamos obteniendo 1.1 milímetros y con la S9 de RHP estaríamos obteniendo 0.6 milímetros, ¿cierto? Acá también se podría observar cómo se va propagando, cómo va cambiando la precisión en función de la distancia. ¿Sí? Acá hay este es una experiencia, digamos, rutinaria que hicimos con una estación de la serie S, de precisión de 2 milímetros más 2 partes por millón. Observamos 3 prismas, los 3 prismas están, digamos, identificados por estos diferentes colores, ¿cierto? Tenemos en color azul un prisma, en color naranjo otro prisma y en color negro el tercer prisma. Y esta es la dispersión en términos de los residuales que se van obteniendo en los diferentes ciclos que se van realizando. Son 100 ciclos. De estos 100 ciclos la distancia se va, digamos, cambiando con respecto a su valor más probable, ¿cierto? Entonces acá mostramos estos residuales llegando a la conclusión de que este tipo de distanciómetros en realidad son bastante precisos y son bastante confiables. Bien. Respecto a los ángulos, podemos definir que un ángulo medido con estación total responde a la diferencia de 2 direcciones, ¿sí? En este caso observamos un ángulo horizontal en la cara 1, ¿cierto? Tenemos la dirección 1 y la dirección 2, y el ángulo en directa responde a la diferencia de estas 2 direcciones. Tendríamos la dirección 2 menos la dirección 1, que daría, digamos, origen al ángulo horizontal en directa. Esto también se puede verificar con los ángulos verticales, ¿cierto? La diferencia es que los ángulos verticales nacen desde el cenit, ahí el cenit o la determinación de la plomada, ¿cierto? Que es la prolongación, ¿cierto? Estaría basado también en la tecnología de doble compensación para poder mantener esa verticalidad, ¿cierto? Bueno, también se puede hacer lo mismo en tránsito. La diferencia de ambos tránsitos estaría originando también un ángulo en la cara 2, ¿cierto? Lo cual origina también un segundo ángulo, y estos dos ángulos, si se promedian, ¿cierto? Esto se denomina obtener el valor más probable. Estaríamos en condiciones de poder obtener el ángulo más probable, ¿cierto? Y este ángulo más probable estaría eliminando completamente el error por inclinación, ¿sí? Muy bien. Respecto a la precisión de los ángulos, los fabricantes habitualmente entregan esta precisión, que es la precisión en la dirección. Cuando nosotros hablamos de 1 segundo sexagesimal, 2, 3 o 5 segundos, en el caso de la S9 existe una opción de 0,5 segundos, ¿cierto? 0,5 segundos sexagesimales, se está indicando la precisión en la dirección. Por lo tanto, en un ángulo se verificaría que, como está compuesto por 2 direcciones, tendríamos aproximadamente, la precisión de ese ángulo sería la precisión de la dirección de la estación total por la raíz de 2. Entonces, teóricamente, estaríamos diciendo que el ángulo está degradado 1,4 veces en relación a la precisión angular de la estación total, ¿sí? Si esto ustedes lo relacionan con la medición de ciclo, perfectamente se podría mejorar la precisión que se está obteniendo en la determinación de un ángulo horizontal o de un ángulo vertical, ¿sí? Ahora, dependiendo del proyecto o digamos del efecto que se quiera, en el que se quiera trabajar con una estación total, ¿cierto? Hay que decidirse por las precisiones angulares que están disponibles. Entonces, acá hay un ejemplo teórico también de un túnel, por ejemplo. Escogimos un túnel porque tiene un defecto en su geometría, no se pueden hacer más mediciones, digamos, por fuera, ¿cierto? Entonces, este es un ejemplo de 5 kilómetros con estaciones cada 250 metros.
y podemos ver que en el caso de la S3, bueno, es un equipo que está descontinuado, pero cualquier instrumento que tuviera precisión angular de 5 segundos y precisión en distancia de 2 milímetros más 2 partes por millón, al hacer un itinerario de 5 kilómetros con estaciones cada 250 metros, estaríamos llegando con 7 centímetros de precisión. Esto no es error de cierre en la poligonal, ¿cierto? Sino que es una estimación teórica de la precisión con la que se determina un punto, ¿sí? Versus la S9 de 1 segundo con 0,8 milímetros más 1 parte por millón, estaríamos obteniendo 1,5 centímetros en la determinación de las coordenadas horizontales, ¿sí? Bien, está también el sistema Trimble Sure Point, que apoya en la medición de los ángulos horizontales y también verticales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí estoy mostrando una vibración que hay en la estación y la observación permanece prácticamente inalterada dentro de la precisión angular que ofrezca el instrumento, ¿cierto? Esto es útil para la medición de ángulos verticales muy elevados, ¿cierto? Acá hay una determinación de vertical de algún objeto, entonces cuando se observan ángulos verticales que son muy elevados, hay un corrimiento de lo que es el ángulo horizontal, ¿sí? Esto se verifica también moviendo el telescopio, ¿cierto? Realizando una línea extendida, ¿cierto? Observando con el telescopio en una dirección y, digamos, transitando solamente el telescopio sin modificar el ángulo horizontal. Acá también se verifica el uso de la tecnología Sure Point, ¿sí? Esto es teórico también, si tenemos un distanciómetro de 2 milímetros más 2 partes por millón, y vemos también las diferentes precisiones angulares al que pueda estar sujeto este distanciómetro. La precisión esperada en la componente tridimensional, ¿cierto? Tendría esta propagación, ¿sí? Por lo tanto, no todos los problemas de precisión se resuelven con 0,5 segundos, ¿cierto? Si el objetivo, por ejemplo, es tener menos de 3 milímetros de precisión y tenemos una estación total de 5 segundos, simplemente deberíamos medir a menos de 100 y tantos metros, ¿sí? Esa es el mensaje final de esto. También tenemos el mismo caso anterior, pero ahora verificado en el caso de los ángulos horizontales y los ángulos verticales. Esto fue observado con una estación total de 1 segundo, ¿sí? Y se pueden verificar acá los residuales en unidades de miligones versus el número del ciclo, ¿cierto? Se verifica mucha estabilidad en la medición de estos ángulos. Esto también está realizado de forma automática utilizando el sistema de puntería automática que ya vamos a explicar, ¿sí? Bien, las estaciones totales robóticas están basadas en un movimiento servoasistido, ¿cierto? Sin el movimiento servoasistido no tendríamos estaciones totales robóticas. Este sistema servoasistido le otorga el movimiento a la estación total. Y en Trimble se ha desarrollado este sistema MacDrive, que básicamente es un sistema que disminuye el desgaste de los componentes que permiten este tipo de movimiento, ¿sí? Una de las aplicaciones del movimiento servoasistido es la observación de secciones de forma automática. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una sección que se está levantando con la SX10, que es más veloz que una sección que se levanta con la Trimble S5, ¿cierto? Aquí pueden ver que en el caso de la SX10 ya está terminando la sección, mientras la S5 todavía va prácticamente en las 3/4 partes de la sección completa, ¿sí? Mientras la SX10 se demora 20 segundos, la S5 se demora 33 segundos, ¿sí? En el caso de los sistemas de puntería automática, que es el siguiente escalón para poder explicar una estación total robótica, tenemos un sistema que se denomina Autolock y se ocupa para hacer topografía robótica, ¿cierto? Tiene una amplia zona de búsqueda. Entonces acá, por ejemplo, vamos a tener diversos prismas y la estación total debería engancharse a uno de ellos. En este caso, el rango de búsqueda del sistema Autolock va del orden de 400 a 600 metros,
¿sí? Y ahí se engancha con uno de estos prismas. En términos de lo que es monitoreo, lo que es ingeniería, se utiliza el sistema FindLog que disminuye la zona de búsqueda, ¿cierto? Entonces reduce completamente la interferencia por prismas cercanos. Tendríamos la capacidad de poder observar prismas que estén separados 80 centímetros a 200 metros, ¿sí? Y tenemos dos sistemas, uno que se llama FindLog y el otro que se llama FindLog de largo alcance o Long Range FindLog, que su única diferencia es la distancia en la que permite hacer el enganche de un prisma, ¿sí? Perfecto. El FindLog habitualmente se utiliza en monitoreo, como les decía anteriormente, en mediciones que requieran de mucha precisión, porque tiene mayor alcance y también porque la puntería del prisma la logra hacer con mayor precisión. El Autolog, sin embargo, se utiliza en aplicaciones cinemáticas. Acá tenemos el caso de una medición de una línea ferroviaria, ¿cierto? Por atrás, no sé si se alcanza a ver, pero hay una estación total y este sistema que se llama Guido se engancha con un prisma en esta parte superior que tiene, dando la posibilidad de poder levantar de forma automática estos dos rieles, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo trabaja el rastreador? Hay una búsqueda de intensidad de reflectividad. Entonces, vamos a tener un prisma, este sistema prisma, lo podemos separar en dos ejes, ¿cierto? El eje X y el eje Y. Justamente en el centro del prisma se encuentra la mayor intensidad de reflectividad y eso es lo que busca este rastreador, tanto el rastreador del Autolog como el rastreador del FindLog, ¿cierto? Ahora, hay un problema en esto, que el rastreador no es coaxial con el eje de colimación, pero esto se calibra, digamos, internamente para conocer este desplazamiento angular en las dos componentes. Por lo tanto, aparentemente el prisma parece como que no tuviera una buena puntería, pero el sistema está corrigiendo de manera automática. Esto lo pueden verificar ustedes también de forma manual, hacen una puntería a un prisma, ¿cierto? Y después activan el sistema de puntería automática y comparan los ángulos. Los ángulos van a ser, o las direcciones, van a ser exactamente iguales, ¿sí? Bien, ahora un sistema robótico o digamos una estación total robótica estaría compuesto por la estación total y un controlador, pero ambos aparatos cuentan con un sistema de comunicación, con una radio de 2,4 GHz que permite la comunicación inalámbrica entre ambos dispositivos. Digamos que el operador está de este lado, del lado del controlador, y la estación total puede estar en una ubicación ventajosa, en una ubicación inaccesible para una persona, pero para un instrumento perfectamente, sé que tiene, digamos, un hilo de 5 octavos, ¿cierto? Se engancha, se instala la estación en esta posición y se logran hacer mediciones de forma remota. Ahora, hay observaciones que se realizan y la estación total con este sistema de radio se las envía al controlador, ya que el controlador tiene el software de campo y hace todos los cálculos en base a estas observaciones. Estas observaciones pueden estar basadas en el sistema de puntería automática, Autolog, FindLog, o también puede estar basada en un escaneo, en la medición sin prisma, en la adquisición de fotografía, etc. Y el controlador, a su vez, le da órdenes a la estación total para que realice movimientos, para que realice mediciones especiales, mediciones con Triple Vision, etc. ¿Sí? Dentro del portafolio de controladores vamos a tener el T10, que es el controlador más potente que hay en Trimble. Más bien es un tablet, es en base Windows 10, cuenta con Triple Access 2019, tiene esta posibilidad de teclado, ¿cierto? Convirtiéndose en un controlador que posteriormente en una campaña, ¿cierto? Se puede convertir en un computador para hacer cálculo, se puede instalar TBC, RealWorks, etc. También está la TSC7, que responde a una mezcla de un tablet con un controlador convencional de Trimble. Si ustedes se fijan, el teclado es muy similar al de la TSC3, pero se tiene un tablet de 7 pulgadas, lo que también permite visualizar
ciertas condiciones de mejor forma que en las pantallas más pequeñas. Está el T7, muy similar al T10, pero con, digamos, con menores capacidades de procesamiento. Está la TCC3, que es muy conocida, especialmente por los GPS. También podría incorporarse una radio acá y transformarse en un controlador que permita operar con una estación total robótica. Y el conocido CCCU, que permite también esta dualidad de ser parte de un sistema robótico o simplemente sacar el CU y, digamos, instalarlo en la propia estación total, dejándola o transformándola a una estación total convencional, ¿cierto? Bueno, está también Trimble Access 2019, es un software que muy sencillo de poder utilizar. Durante el último tiempo han salido hartas funcionalidades BIM a través de modelos IFC, tiene potentes rutinas topográficas y, bueno, y una diversidad de módulos que se pueden, digamos, incorporar para dar, digamos, respuesta a un sinfín de instancias, ¿cierto? Respecto a las aplicaciones, lo voy a dejar con José Carrasco para que haga, digamos, su exposición. Bueno, muy buenas tardes ya. No, estamos casi, buenas tardes. Dentro de las aplicaciones que tiene actualmente el Trimble Access 2019, bueno, están todas las que teníamos o tenemos actualmente con el Trimble Access 2017. ¿Ya? Dentro de ellas, una de las más particulares es cómo nosotros orientamos un equipo, ¿cierto? Y para eso, obviamente, utilizamos la estación conocida. Ahí podemos ir viendo en la que estamos mostrando, en el video que estamos mostrando, se muestra cómo nosotros deberíamos orientar un equipo, en este caso un punto con coordenadas conocidas, ¿cierto? Una altura, en este caso, instrumental y una orientación, que en este caso esta orientación puede ser solamente angular o con ángulos y distancias, ¿cierto? Y esto nos permite a nosotros ya dejar el equipo posicionado y listo para poder realizar cualquier operación, ya sea un replanteo, un levantamiento, ¿cierto? O algún control, en este caso topográfico, ¿ya? También tenemos el tema de la trisección o estación libre, ¿cierto? Muy utilizado en distintos tipos de trabajo, ya sea en montaje, ¿cierto? En obras subterráneas, se utiliza mucho para poder hacer los levantamientos de las frentes o marcaciones de ellas. Ahí podemos ver cómo estamos creando un trabajo, ¿cierto? Configurando la parte angular. Y en este caso, a partir de puntos que ya hayan sido medidos o que estén dentro de nuestra base de datos, o también poder teclearlo, ¿cierto? Podemos hacer, en este caso, una trisección. En este caso aquí estamos tecleando los datos, ya vamos a medir algunas marcas que están en terreno. Esto podría ser el símil de trabajar quizás en una nave para poder hacer el replanteo o el control topográfico de algún, en este caso, elemento, ¿ya? Que se quiera controlar, ¿cierto? Ahí estamos agregando prácticamente los distintos puntos que vamos a utilizar. Bueno, como se ha comentado en algunos webinars o en algunas presentaciones que nosotros hemos realizado, el tema de la ubicación con respecto a la cual nosotros nos ubiquemos para poder hacer la trisección es lo importante para poder tener una en este caso, se podría decir una elipse de error apropiada, ¿ya? Y que no tenga un error muy grande, ¿cierto? Entonces, ya tenemos ingresados los puntos, ¿cierto? Les vamos a poner un nombre al equipo o el punto donde nosotros vamos a estar ubicados. Ya no es necesario quizás cuando yo tengo una posición en la cual me favorece para poder hacer esta trisección, dejarlo materializado, porque obviamente yo me ubico donde realmente necesito hacerlo y posteriormente verifico dónde van a estar los puntos, ¿cierto?
En este caso estamos utilizando el Trimble Vision de la SX10 para poder ubicar una puntería, ¿cierto? ¿Ya? Estamos haciendo el afinamiento con los controles del instrumento para poder fijar el punto, ¿cierto? Y una vez hecho eso, medir. Tenemos seleccionado, en este caso, hacer la medición sin prisma, ¿ya? Se agrega, selecciono el segundo punto. Si se fijan, el utilizar un instrumento que lo puedo manipular de manera robótica, como es la SX10 a partir del Trimble Vision y pinchando sobre la pantalla, hace que esta medición sea más rápida. Como les comentaba anteriormente, con 2 puntos tenemos posición y con el tercer punto vamos a tener precisión para nuestra ubicación, ¿ya? Donde tenemos instalado el instrumento. Afinamos, medimos la tercera tarjeta y ya tenemos una precisión, ¿ya? Esos son los residuales y el resultado de nuestra estación con la cual vamos a hacer nuestras mediciones. Posteriormente tenemos la topografía integrada, y esta es una técnica bastante novedosa, ¿ya? Que nos permite utilizar una estación total robótica y, por otro lado, orientarnos con un GNSS, ¿ya? Para eso tenemos que disponer de un GNSS, prisma y una estación, en este caso, que nos permita comunicarnos ya sea por Bluetooth o por radio. En este caso, la SX10 se comunica por radio, puede ser una S9, una S7, una S5 robótica, ¿ya? Ahí estamos viendo la configuración del estilo de levantamiento, ¿ya? Que en este caso sería entry para poder nosotros comunicarnos por internet, ¿ya? Y el estilo de levantamiento convencional asociado a la SX10, ¿ya? Hicimos las configuraciones, saber cuál es la distancia con respecto al prisma desde, en este caso, la base de soporte del GNSS. Hacemos la medición, utilizamos el estilo de levantamiento y nos comunicamos directamente con nuestra base. Esto podría hacerse con una base que estuviera transmitiendo por radio también, ¿ya? Temperatura, una de las gracias que tienen los equipos, en este caso de la serie ES, bueno, es que tienen un barómetro incorporado, podemos ingresar la presión y posteriormente vamos a utilizar el método, en este caso de trisección, ¿ya? Se llama topografía integrada porque estamos utilizando distintos instrumentos para darle orientación a nuestra estación total, ¿ya? Una de las cosas importantes es que lo que vamos a obtener de acá es la posición del GNSS, y la posición del GNSS, ¿ya? Nos va a dar el punto que no conocemos para poder orientar nuestra estación, ¿ya? Una vez que nosotros le decimos medir, el instrumento nos pregunta, este punto no existe, ¿lo mide con GNSS? Y nosotros le decimos que sí, ¿ya? Y empieza a medir las épocas que nosotros le hayamos configurado, ya sea con un punto rápido o quizás un punto topo, ¿ya? Ahí es lo que estamos viendo en este momento. Se almacena el punto y nos está dando, en este caso, ya posición. Vamos a medir un tercer punto, y con este tercer punto vamos a hacer la observación para obtener la precisión de la estación en la cual nosotros hemos posicionado el equipo. Si se fijan, obviamente, como es robótico, acá, bueno, los ingenieros de soporte lo están manipulando a distancia. El punto no existe, se mide las épocas que correspondan y se agrega el punto a la observación. Tenemos la precisión del punto en el cual nosotros estamos haciendo la medición y se almacena. Posteriormente bueno, una vez que esté ubicado, ya habíamos comentado, el tema de la orientación es lo primordial para poder hacer un levantamiento, un control topográfico. Nos desconectamos de la parte que tiene que ver con GNSS y estaríamos en condiciones de hacer cualquier otra medición. En este caso, la SX10 tiene la particularidad de hacer escaneo, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a hacer en estos momentos. Vamos a hacer un escaneo, medir, ¿ya? Nos conectamos al equipo, obviamente ya el equipo está orientado. Vamos a hacer un examinado de superficie.
se está cambiando desde modo robótico con radio a Wi-Fi, que es lo que nos permite hacer el traspaso de la información de escaneo más rápido, ¿cierto? Es la apropiada para poder hacer un escaneo con SX10. Medir y vamos a hacer un examinado de superficie. Acá podemos seleccionar un rectángulo, podemos seleccionar una bóveda completa, y eso nos permite hacer un levantamiento completo del área. Eso es muy apropiado para poder hacer levantamiento en espacios confinados, como lo es un túnel, ¿cierto? Una caverna, ¿ya? Para una bóveda completa, el equipo demora alrededor de 11 minutos, ¿ya? Sacando fotografías y escaneando. Aquí hemos acelerado un poquito el escaneo para que ustedes puedan ver cómo se realiza, ¿cierto? Entrega algunas alertas, ¿cierto? Posteriores. Y en el mismo controlador nosotros podemos ver cuál fue el resultado de nuestro escaneo, ¿ya? Ahí podemos ir viendo la posición, se pueden rotar. Uno a partir de esta información podría crear elementos discretos, ¿cierto? Podemos pinchar un punto, crear un punto con las herramientas COBOS de Trimble Access 2019, ¿ya? Y ya una vez realizado la operación podríamos finalizar el levantamiento, ¿ya? Ciclos, ¿ya? Esto es muy apropiado obviamente para el tema de las poligonales, o poder replantear un punto de manera más precisa, o levantar también un punto de manera más precisa. Entonces, el ciclo, ¿qué nos permite hacer? En este caso es hacer una medida angular y de distancia en mayores posiciones del instrumento, ¿cierto? Ya sea en cara o en directa, ¿cierto? Y en tránsito, ¿ya? Cara 1 o cara 2 es lo que nos pide en este caso el instrumento. Utilizamos para esto las bondades que tiene el Autolock o FineLock, dependiendo del instrumental que utilicemos, ¿cierto? ¿Ya? Elegimos el estilo de levantamiento. Para este caso vamos a utilizar la configuración de estación. Vamos a elegir un par de puntos que ya están medidos, y a esos puntos les vamos a hacer una medición por ciclo, ¿ya? Se nivela el instrumento al instalarse, ¿cierto? Se ingresa la temperatura, la presión la mide el instrumento. Esto nos permite calcular las ppm que se van a utilizar para hacer las mediciones, ¿cierto? Ahí se pudo apreciar cómo cambiaron las ppm una vez que cambiamos la temperatura. Y, bueno, se ingresan los puntos o se pueden seleccionar desde la lista que hayan sido importados. Se ingresa la altura instrumental y las coordenadas de los puntos. Se ingresan las coordenadas de la referencia. Bueno, ahí le podemos poner código, ¿cierto? Y la altura del prisma. Elegimos el prisma. Y en este caso se van a hacer medidas de ángulos y distancia, ¿ya? Todas estas medidas, los ciclos, cuando yo estoy haciendo una poligonal, obviamente las hacemos en cada una de las posiciones de nuestro polígono. Por lo tanto, vamos a tener observaciones de ida y vuelta, ¿ya? Vamos a poder medir cada uno de los ángulos de nuestro polígono, y posteriormente ser ajustada esta poligonal en Trimble Access o en Trimble Business Center también de manera particular. Una vez que ya medimos los puntos, ¿cierto? Estaríamos en condiciones de hacer los ciclos, ¿ya? Para esto estamos utilizando el Autolock, ¿cierto? Se engancha el prisma, excluimos nuestra primera posición porque le vamos a decir que queremos calarnos
en un punto en particular, podemos haber estado orientados en otra posición. Le decimos que vamos a leer en cara 1 y cara 2, eso quiere decir directa, y tránsito, se almacena, y seleccionamos el segundo punto, o tercero, cuarto, quinto, se pueden ingresar muchas direcciones. En este caso vamos a ingresar una sola dirección, vamos a medir solamente un ángulo en distintos ciclos, se podría decir. ¿Ya? Si se fijan acá podemos ver una situación bastante compleja, ¿ya? Gente atravesándose, ¿cierto? Y eso en general es complicado para cuando uno está haciendo observaciones. Hay trabajos en los que siempre vamos a tener obstrucciones que nos van a interferir en las mediciones. Elegimos la altura del objetivo del segundo punto y medimos. Una vez que se mide este punto y le damos la dirección que le corresponda, ya apretamos cara final y el instrumento comienza a hacer los ciclos de manera automática. Esto es muy importante porque generalmente nosotros con nuestra vista, anotando de manera tradicional, se podría decir, en una posición fácilmente nos podemos demorar haciendo 4 reiteraciones más de media hora. Incluso yo diría 45 minutos, entre ir a instalarse, hacer las mediciones y ya cuando estoy haciendo los ciclos es bastante lento. Pero con un instrumento que esté haciendo ciclos de manera automática, nosotros podemos reducir ese tiempo en esas mismas esas 4 reiteraciones, solamente en medir, prácticamente pueden ser 3 minutos, 3 o 4 minutos. ¿Ya? Eso en terreno es bastante. Es mucho el tiempo el que ahorramos, la productividad aumenta mucho y el tema de la precisión. Ya nosotros no estamos utilizando nuestra vista para poder hacer estos ciclos, ¿cierto? ¿Ya? Ahí estamos haciendo la cara 2 del tercer ciclo y vamos a pasar prácticamente al último ciclo, que vendría siendo el cuarto, en cara 1 y cara 2. Una de las cosas también importantes es que una vez hecho el ciclo, nosotros podemos sacar los reportes de terreno y ver los ángulos definitivos que se hayan generado. ¿Ya? Si es que queremos llegar a algún registro o poder descargar esta información en terreno, poderla pasar o poder mostrar ya esta información al jefe, no sé, por el jefe turno, a quien sea la persona que esté a cargo del trabajo, ¿cierto? ¿Ya? Finalizar el levantamiento y vamos a sacar el registro. En este caso, este reporte lo tiramos en un formato HTML, ¿cierto? Y Surround Reports es el formato apropiado. Lo podemos ir a buscar si es que no lo abre de manera automática. Y ahí lo genero. Podemos ver los ángulos definitivos, las observaciones que se hicieron, las precisiones que se obtuvieron o los residuales que se generaron después de la observación. Bueno, y acá una de las cosas importantes, ya lo habíamos comentado anteriormente, una vez que nosotros nos posicionamos, tenemos las posibilidades de levantar, replantear, escanear, dijimos, ¿cierto? Y para este caso vamos a hacer un levantamiento robótico. Acá utilizamos una estación total BX, ¿cierto? Robótica, lo mismo. Ingresamos la temperatura del instrumento, la presión la mide el instrumento, podemos calcular las ppm y acá, como les comentaba anteriormente, vamos sacando los datos desde la lista que podamos haber tenido importada dentro de nuestro trabajo, ¿ya? Ingresamos la orientación que vamos a tener para poder, en este caso, orientar el instrumento, ¿cierto? Y una vez orientado el instrumento podemos hacer el levantamiento, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de este levantamiento? Vamos a utilizar una biblioteca de características que nos va a permitir ir dibujando en terreno
el levantamiento, ¿ya? De manera automatizada. Vamos ingresando los códigos, ¿cierto? Y esos códigos nos van a poder permitir darles algunos atributos, ya sean puntos, líneas, arcos, rectángulos. Con eso nosotros podemos ir levantando distintos tipos de accidentes que puedan haber en terreno, ya sean, no sé, puntos de relleno, soleras, árboles, etc. Ahí podemos ver en nuestro ingeniero de soporte que está levantando árboles, ¿cierto? ¿Ya? Y él está dirigiendo el instrumento desde su posición, ¿ya? Nadie está atrás del instrumento. Posteriormente empieza a levantar soleras y podemos ir viendo este levantamiento en el mapa, ¿ya? Él se puede dar cuenta si el instrumento está fijo porque tiene la posibilidad de estar utilizando Trimble Vision, ¿ya? Ahí se puede ver que el instrumento en el candadito que se encuentra arriba del prisma, el candadito está cerrado, ese candado nos indica que el instrumento está enganchado al autolock. Podemos ir viendo en el mapa lo que se está levantando. Ahí se está acercando, ¿cierto?, a la posición del levantamiento. Ya podemos ver que ya levantó una solera con un arco y posteriormente sigue levantando la recta que le corresponde a ese levantamiento. Aquí perdió el enganche, producto que se atravesó un árbol, ¿cierto? Pero como tiene la posibilidad de estar utilizando Trimble Vision, él puede volver a enganchar el punto y seguir midiendo. ¿Ya? Este tipo de levantamiento a nosotros nos permite, como les comentaba anteriormente, ir viendo de igual manera automáticamente en terreno qué es lo que estamos levantando y posteriormente ver si es que nos está faltando algo, ¿ya? Podemos ir cotejando de manera automática en terreno lo que hemos levantado versus lo que estamos o lo que nos queda por levantar, ¿ya? Eso es muy importante, ya que, bueno, aquí yo ya anteriormente había hablado del tema de la productividad hoy en día con un tema robótico y más encima aplicando lo que es biblioteca característica, evita que cuando nosotros lleguemos al gabinete le estemos entregando solamente un archivo de puntos a un dibujante y él tenga que interpretar la información o nosotros tener que estar generando un croquis. ¿Ya? Esto prácticamente va listo. Respecto al replanteo, una de las cosas interesantes es que Trimble Access 2019 nos permite incorporar diseños complejos, ¿ya? Y ya estamos hablando de el BIM, ¿cierto? Con esto, ahí ya podemos ver un diseño bastante complejo donde van distintos elementos constructivos de los cuales nosotros podemos ir seleccionando elementos para poder ir replanteando, ¿ya? Aquí podemos ver también que se puede incorporar información de escaneo, ¿ya? Más un IFC, que es un levantamiento BIM, e ir cotejando también esta información en terreno. También podemos ir creando puntos COBO, y esos puntos COBO irlos sacando, en este caso, del modelo BIM, y posteriormente irlos replanteando, ¿ya? Acá nosotros hicimos una experiencia en Geocom donde emulamos un levantamiento o el trabajo en una nave, ¿cierto? Para poder hacer un montaje industrial. Para esto podemos utilizar un instrumento robótico como Trimble SXD o cualquier instrumento de la serie S, ¿ya? Que sea robótico. Y utilizando, como les comentaba anteriormente, Trimble Access 2019. Acá podemos ver un diseño, ¿cierto? Podemos ver una nave con sus respectivos ejes, ¿cierto? ¿Ya? Para esto nosotros materializamos en terreno la ubicación de las tarjetas con bastante precisión y esto es algo que antiguamente uno hacía con un instrumento tradicional. Yo les podría hablar de un instrumento óptico mecánico de alta precisión de un segundo que por lo general es utilizado para hacer este tipo de trabajo y la SXD nos permite hacer lo mismo. La SXD también es de un segundo y tiene un distanciómetro bastante preciso, ¿ya?
podemos ir dejando las marcas, irlas cotejando también con instrumental tradicional como es un flexómetro, ¿cierto? Y ir dejando estas marcas o target, ¿ya? Aquí podemos ver que las distancias que nosotros fuimos replanteando tenían la precisión que necesitamos. ¿Ya? Necesitamos replantear 12 metros medidos con flexómetro, 12 metros medidos con la estación total. Una vez hecho esto, nosotros podemos incorporar también el modelo IFC a nuestra colectora e ir eligiendo, como por ejemplo, la posición de los pernos que necesitamos replantear para poder después hacer el montaje de nuestra nave o de nuestras columnas, ¿ya? Para eso utilizamos idealmente una SX10 o cualquier equipo robótico, ¿ya? Nos podemos posicionar en una de las tarjetas o hacer una estación libre o trisección. Tenemos los calajes, ¿cierto? Y posteriormente podemos ir replanteando cada uno de los elementos de manera robótica. Eso quiere decir que yo no necesito tener un alarife, ¿cierto? Me puedo ir yo con el equipo y levantar o materializar el elemento que necesito de acuerdo al diseño, ¿ya? Exactamente en el lugar que lo necesito, en este caso sería el eje de las columnas y con la precisión correspondiente. En este caso obtuvimos efectivamente 2 milímetros que estuvimos un poquito corridos. Ya por lo general un perno necesita 3 milímetros, ¿ya? Y uno está dentro de la tolerancia. Podemos generar los reportes. Y esos reportes posteriormente ingresados en un protocolo de entrega de estos trabajos. Otra de las aplicaciones de estas estaciones totales robóticas tiene que ver con el seguimiento de equipo, pero no relacionado tanto con la construcción, sino que en aplicaciones que son más, si se puede decir así, como más exóticas. Acá hay un tema en el que trabajó nuestro equipo de I+D, que tenía relación con poder guiar o, digamos, posicionar un bulldozer dentro de una estructura cerrada, digamos, ¿sí? El posicionamiento, digamos que era importante por diferentes factores, y aquí perfectamente se podía desarrollar con una estación total robótica que permitiera determinar la posición en cada momento. Pueden ver ahí que sufrió un desenganche, pero rápidamente el sistema logra engancharse nuevamente con el objetivo de poder seguir con este seguimiento. ¿Sí? Bien. También está lo relacionado con monitoreo. En este caso es un monitoreo que puede ser periódico desde el punto de vista de que no es un instrumento que permanece fijo, sino que se va instalando de forma diaria, de forma semanal, ¿cierto? De forma periódica, en base a un periodo, ¿cierto? Se va instalando el equipo y se van haciendo diferentes mediciones que van originando una serie de tiempo de las diferentes posiciones, ¿cierto? Entonces aquí se está configurando el instrumento en una posición determinada, con una referencia. Esto, como lo mostraba José anteriormente, puede ser con técnica de trisección, intersección inversa o simplemente una configuración de estación de forma convencional, ¿sí? Voy a adelantar un poco esto. Entonces se va haciendo la medición de diferentes puntos para que sean incorporados en el monitoreo. Ahí estamos ya con el módulo de monitoreo.
que es una instancia automática que está presente en Trimble Access para desarrollar este tipo de mediciones en el tiempo. Pueden darse cuenta que son, bueno, son diferentes prismas, también funciona sin prisma, pero lo ideal sería siempre hacer el monitoreo sobre un prisma, dado que con el sistema de puntería automática logra visualizar desplazamiento en las tres componentes. ¿Sí? Ahí se configura de acuerdo a al efecto que se busca medir. Hay diferentes tolerancias respecto al desplazamiento, tolerancias respecto a los residuales de los puntos de control, etc. ¿Sí? Déjame adelantar un poquito. Ahí están los prismas que se están monitoreando, la estación total haciendo las rondas. La estación total se configura de acuerdo a un periodo, ¿cierto? A un tiempo, y posteriormente hace rondas hasta que termina un ciclo. Hay un periodo de inactividad y posteriormente realiza un nuevo ciclo, y así puede estar dependiendo de su autonomía energética solamente. Finalmente, se pueden obtener reportes directos desde el Trimble Access, o de otra manera voy a adelantar acá, se pueden transferir estos datos a 4D Control, al 4D Control Lite. Aquí estamos, con el objetivo de poder hacer este seguimiento en el tiempo, pero ya basándose en el establecimiento de la evidencia, ¿cierto? Aquí hay una reportabilidad completa, no es una reportabilidad estática, sino que con completo me refiero a que esto se puede compartir vía web con diferentes usuarios, hay alarmas que se pueden configurar, etcétera, dependiendo lógicamente del tipo de instalación que se esté considerando. ¿Bien? Bien, finalmente, para contestar la pregunta del por qué invertir en una estación total robótica, nosotros hemos detectado tres ámbitos en donde es importante hacer esta justificación. El primer ámbito tiene que ver con la autonomía, el segundo con el aumento de la precisión, y el tercero, que para mí debería ser uno de los más importantes, es la ventaja estratégica de contar con una robótica versus una estación total mecánica. ¿Sí? El primero, la autonomía, se ve muy fácil. En la década de los 90 se hablaba de sistemas de un solo hombre. Lógicamente, ese es el uso primario que se le puede entregar a una estación total robótica, ¿cierto? Una estación instalada en cualquier posición, y posteriormente un operador con un jalón, con un prisma, y el controlador haciendo la medición de diversos puntos. Sin embargo, nosotros hemos detectado que el retorno de la inversión es mucho más interesante en proyectos de monitoreo, en proyectos de seguimiento continuo, ¿cierto? En donde se requiera de mediciones en el tiempo, sin la necesidad de que haya un operador detrás de esto, ¿sí? El segundo, la segunda excusa, si podemos decir así, es el aumento de la precisión. Y esto se verifica básicamente con la incorporación de los sistemas de puntería automática. Acá hay un ejemplo de utilización de FineLock en prismas muy cercanos, y se puede ver que, bueno, estos prismas están a 420 metros de la estación total, y los prismas están aproximadamente separados 6 metros, y se verifican estas precisiones de 0,7 segundos en el ángulo horizontal y de cerca de 1,3 y 1,9 segundos en la determinación de los ángulos verticales. Eso es altísima precisión pensando en una metodología convencional. O sea, el sistema de puntería automática aporta realmente en aumentar la precisión.
también se verifica con el sistema Autolock, ¿cierto? Mientras, por ejemplo, en un caso de 230 metros, los sistemas de puntería automática de la S3 y de la BX, que son de la serie S, logran 1,5 y 2 segundos de precisión en los ángulos horizontales. En un sistema manual, en este caso, nosotros logramos 13 segundos. En el mejor de los casos logramos 4,5 segundos. Y en los ángulos verticales logramos menos de 3,5 segundos, teniendo un problema que en los 400 metros, cuando poníamos prisma a 400 metros, simplemente no podíamos hacer la medición por el calor que sale de la corteza terrestre, ¿cierto? Eso se conoce como reverberación. ¿Sí? Bueno, y la ventaja estratégica, ¿cierto? A mí me gusta mucho este punto porque podemos instalar la estación en posiciones ventajosas. Más que posiciones ventajosas, podemos instalar la estación en lugares donde no se puede instalar una mecánica porque existe la condición de que el operador tiene que estar detrás del ocular, ¿cierto? En este caso, este elemento es el más importante porque da la posibilidad de hacer trabajos que con la estación total mecánica no se pueden hacer. En comparación con la mecánica no se pueden hacer, ¿cierto? Entonces aparece, por ejemplo, este caso, esto es típico, operadores que necesitan andar con sus elementos de protección personal, pero al usar estaciones totales de la forma convencional simplemente no se puede. Entonces eso queda descartado. Tienen que andar con sus elementos de protección personal y las estaciones totales robóticas se pueden instalar, como ya había mencionado, ventajosamente, ¿cierto? Sin sacrificar seguridad, ocasionando, digamos, situaciones o, digamos, acciones que estén bajo el estándar, ¿sí? Bien, no sé si hay preguntas, vi que José había contestado una. Sí, Benjamín preguntaba qué quiere decir que sea escáner. Me imagino que tiene que haber sido por la SX10. La SX10 se dice que es una estación total de escaneo porque incorpora una estación total robótica y también un escáner láser. Las ventajas de eso son, digamos, bastante interesantes porque los escaneos ya están referenciados. En minería subterránea, por ejemplo, estamos viendo que varias empresas están haciendo escaneos y estos escaneos, al salir referenciados a través de Triple Connect, ¿cierto? Los colegas pueden enviarlo a unidades de dibujo y los dibujantes empiezan ya con su labor sin necesidad de referenciar en oficina. ¿Bien? No sé si había más. ¿No? ¿Estamos listos ya? Perfecto. Les agradecemos por haber compartido con nosotros este webinar. Los quiero también dejar invitados al canal de YouTube de Geocom. En este canal de YouTube ustedes podrán encontrar, bueno, están los webinars, material de soporte, los consejos TBC, los consejos RealWorks. En un futuro vamos a trabajar también en los consejos Triple Access, ¿cierto? Hay diferente material que ustedes pueden aplicar, pueden digamos, ver para, digamos, estar al tanto de las últimas novedades que tenemos. ¿Bien? Bueno, agradecido como siempre, José. Sí, muchas gracias por la atención. Ya, hay cualquier consulta a soporte@geocom.cl y nosotros vamos a estar respondiendo sus dudas. Bien, muchas gracias.